Todos conocemos la clásica historia, ¿verdad? El joven con la túnica de colores que, gracias a su asombroso talento para interpretar sueños, salva a toda una nación de una hambruna terrible. Sin embargo, en el desglose que traemos hoy, vamos a desafiar por completo ese relato tradicional. Porque, detrás del mito que nos contaban de niños, no hay un simple salvador benévolo. Lo que realmente encontramos es a un genio absoluto de la logística que orquestó una de las transferencias de riqueza más masivas, frías y calculadas de la antigüedad. Literalmente, estamos hablando del equivalente antiguo a un implacable tiburón de Wall Street. Bueno, para que tengan una idea clara de hacia dónde vamos, esta es nuestra ruta de hoy. 1. El tiburón de Wall Street. 2. Las fases de la estafa. 3. La jaula de oro de Gosen. 4. Venganza y juegos mentales. Y para cerrar, 5. El legado de un tirano. Empecemos. Sección 1. El tiburón de Wall Street. Una toma de control corporativa. Es absolutamente crucial que nos quitemos de la cabeza esta imagen del administrador tierno y bondadoso y empecemos a verlo más bien como un CEO ejecutando una toma de control hostil. El contraste aquí es gigante, es pura ironía dramática. El mito popular lo pinta con un aura de compasión infinita, pero la realidad de los textos nos muestra un administrador profundamente calculador y monopolista. O sea, el gran secreto aquí, lo que a menudo omiten, es que él no regaló la comida durante esos 7 catastróficos años de hambre. Él la vendió, y lo hizo a precios dictados por la pura desesperación, capitalizando el pánico de una manera que haría sonrojar a cualquier especulador financiero moderno. Entonces, surge una pregunta que no podemos evadir. ¿Cómo se salva realmente a un pueblo si le cobras hasta el último centavo simplemente por el derecho a no morir de hambre? Pasemos a la sección 2. Fases de la estafa. Exprimir el grano. ¿Cómo logras despojar sistemáticamente a toda una civilización de sus bienes? Pues usando una crisis climática extrema como palanca. Y ojo, porque esta extracción masiva no pasó de la noche a la mañana. Ocurrió en 3 fases, apretando la soga paso a pasito. Fase 1. El dinero. Exigió absolutamente todo el oro y la plata a cambio de trigo. Cuando ya no quedó una sola moneda y los graneros privados estaban vacíos, pasamos a la fase 2. El ganado. Vacas, caballos, asnos, ovejas, todo incautado para el tesoro del Estado. Y finalmente la fase 3. Sin nada más que ofrecer y con la muerte pisándoles los talones, la gente entregó lo único que les quedaba. Entregaron su tierra y su propia libertad. Pero, y aquí hay un detalle súper importante, hubo una excepción en medio de toda esta expropiación. No se le quitó todo a todo el mundo. Hubo una jugada política magistral. Las propiedades de los sacerdotes ni se tocaron. ¿Por qué a ellos sí los respetaron y al agricultor común no? Bueno, en el antiguo Egipto, la clase sacerdotal tenía una influencia cultural y religiosa gigantesca. Eran los aliados políticos vitales para sostener al régimen. Básicamente, esto nos demuestra con una claridad escalofriante cómo el Estado protegió a su círculo VIP, a sus aliados estratégicos, mientras dejaba a la población general absolutamente en la calle. Y si creen que estoy exagerando, escuchen esta cruda declaración histórica que nos dejan los propios textos. Os he comprado hoy, a vosotros y a vuestra tierra, para el faraón. ¡Wow! Una simple frase que marca, literalmente, el inicio de un régimen feudal absoluto. En términos súper sencillos, el feudalismo extremo significa que de un día para otro, la persona común y corriente ya no era dueña de su trabajo, ni de su casa, ni de la comida que cultivaba. Pasaron de ser ciudadanos de un reino a ser propiedad directa del Estado. La hambruna se convirtió en el arma perfecta de dominación total. Vamos a la sección 3. Gosen, la jaula de oro. Ahora hablemos de su propia familia. Los israelitas. A ellos no los esclavizaron a latigazos en ese momento, ¿no? Al contrario, los llenaron de privilegios extraordinarios que luego les pasarían una factura terrible. A la familia se le instaló en la mejor zona agrícola posible, Gosén. Pero el detalle clave aquí es el aislamiento. Él sabía perfectamente que los egipcios no soportaban a los pastores de ovejas, por temas culturales y diferencias de clases, así que los puso en un área deliberadamente separada. Creó de facto un gueto de lujo, una verdadera jaula de oro que los convirtió en invitados 100% dependientes del favor del régimen, en lugar de ciudadanos integrados y autosuficientes.
Lo verdaderamente fascinante en esta diapositiva es la inmensa ironía del resultado final. Al centralizar absolutamente todo el poder, el dinero, la tierra y las personas en la figura del faraón, se construyó la mismísima maquinaria de opresión que unas generaciones después aplastaría a los israelitas. Todo este castillo de naipes se derrumbó cuando subió un nuevo faraón que no conoció a José y, por supuesto, no le debía favores a su familia. Fue una trampa perfecta. La arquitectura del sufrimiento de los israelitas fue diseñada con lujo de detalles por su propio Salvador. Sección 4. Venganza y juegos mentales. Para entender esta administración a fondo, tenemos que mirar un poquito el perfil psicológico de quien estaba al mando, especialmente ese lado vengativo que sacó a relucir con su propia sangre. A ver, seamos justos. El contexto importa. Sus hermanas lo habían tirado a un pozo y vendido. El trauma y el resentimiento eran 100% reales. Pero lo que hizo después nos muestra a alguien en la cima del poder que disfrutaba manipular la situación. Cuando llegaron rogando por comida, no hubo agrazos de inmediato. Los acusó de ser espías, los metió a la cárcel sin un juicio, les plantó una copa de plata como evidencia falsa en el equipaje. Fue un ejercicio prolongado de terror psicológico puro y duro, diseñado solo para que quebrarles la mente antes de decirles quién era realmente. A nivel social, este nepotismo tan descarado trajo consecuencias gravísimas que moldearían el futuro de la región. Imaginen la escena. Los egipcios nativos viendo a sus familias morir de hambre, vendiendo sus tierras y su libertad personal, mientras ven cómo desde el palacio central se movían los hilos para darle a una sola familia extranjera recién llegada lo mejor de la tierra. Ese favoritismo, operando a plena luz del día durante la peor crisis humanitaria imaginable, plantó las semillas de un odio y una sospecha profundísima que los egipcios guardarían contra los hebreos durante siglos. Y finalmente, sección 5. El legado de un tirano. Y esto ilustra de manera brillante la doble tragedia de todo este modelo. Si miramos el impacto en los egipcios, fue simplemente devastador. Perdieron su plata, su ganado, sus tierras y su libertad. Quedaron reducidos a siervos despojados en su propia nación. Y por el otro lado, los israelitas. Tuvieron una comodidad temporal, claro, pero los dejó sumidos en una dependencia total del Estado, sin tierras propias legales y con una vulnerabilidad extrema ante el próximo dictador de turno. Lo que nos venden como un éxito administrativo sin precedentes fue, en la cruda realidad, un desastre humano a largo plazo que sentenció a 2 pueblos enteros. En este análisis queda clarísimo cómo operan estas dinámicas de poder sistémico. Entender estos mecanismos de transferencia de riqueza y aislamiento social nos ayuda un montón a ver la historia con otros ojos, desmitificando relatos para sacar lecciones reales que aplican a cualquier época. Así que, para cerrar, me gustaría dejar una reflexión final, una pregunta que resuena a lo largo de los siglos. ¿Se puede llamar verdaderamente salvación a un sistema que se construye sobre el control total del Estado, el despojo de la gente y la dependencia absoluta?